Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios, soy el Dr. Tío y este es el tercero y último video de una serie que hice acerca de Europa. Y en particular aquí hablo del fin de la Babilonia europea o lo que se llama la caída de Babilonia. En los videos posteriores vinculé la historia y los símbolos de Europa a la Biblia y allí cubrí ciertas profecías relacionadas con la reorganización europea y cómo llega a quedar bajo control de la bestia del mar. Y bueno, en el pasado hemos hecho videos donde explicamos qué es lo que esta bestia le va a hacer a los Estados Unidos y a las naciones aliadas que son descendientes de los británicos. Y esa misma bestia también va a conquistar un poder que es predominantemente islámico o naciones islámicas. También comenté cómo el mundo se va a beneficiar económicamente del comercio con esta potencia babilónica y que también se conoce como el poder de la bestia. También mencioné que la palabra de Dios está contra esta bestia europea y mencioné los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis. Y, irónicamente, aunque la Biblia advierte en contra de esta bestia, la Babilonia del fin de los tiempos, hay muchas profecías católicas romanas, al igual que bizantinas y católicas ortodoxas griegas, las cuales describen y esperan con anhelo el momento en que la Babilonia sea restablecida. Miremos unos ejemplos. Comencemos con el monje Leoncio, fallecido en 543. Regocíjate, oh infeliz, oh nueva Babilonia. Tú que eres la nueva Babilonia, regocíjate ahora en el nombre de Sión. Nueva Babilonia, baila, rebota y salta grandemente. Haz saber incluso a los de Aides la gracia que has recibido, porque esa paz que era vuestra para disfrutar en los tiempos pasados y que Dios os ha privado en el curso de las batallas, recíbela una vez más a mano de un ángel. Oh, la ciudad de las 7 colinas, el dominio será tuyo. Ahora miremos este de otro católico romano llamado Abad Joaquín o Joachim. Bueno, él falleció en 1202. Un papa notable se sentará en el trono pontificio, bajo la protección especial de los ángeles, santo y lleno de dulzura. Deshará todo mal, recuperará los estados de la iglesia y reunirá los poderes temporales exiliados. Como único pastor, reunirá la iglesia oriental con la occidental. Este santo papa será a la vez pastor y reformador. A través de él, Oriente y Occidente estarán en cordia eterna. La ciudad de Babilonia será entonces cabeza y guía del mundo. Roma, debilitada en el poder temporal, conservará para siempre su dominio espiritual y gozará en gran paz. Al principio, para lograr estos felices resultados, necesitando de una poderosa ayuda, este santo póncipe pedirá la cooperación del generoso monarca. Y bueno, parte del plan de Satanás es engañar al mundo, haciéndoles creer que este tiempo de esta Babilonia final es un tiempo muy bueno. Y yo creo que un antipapa va a colaborar con la bestia y las profecías grecorromanas hablan de esa bestia como el gran monarca. Y van a producir señales y prodigios mentirosos. Por tanto, van a ser muy persuasivos para la mayoría del mundo. Y esas personas que siguen esa Babilonia de los final de los tiempos van a estar tan enfocados en eso que no van a ponerle atención al mensaje venidero de los 3 ángeles. Como dije temprano, en este video voy a cubrir profecías asociadas con la caída de este sistema europeo de Babilonia. Además, voy a leer algunos artículos relacionados escritos por la Iglesia de Dios. Pero antes quiero hablar del regreso de esta Babilonia y quiero comenzar leyendo en el libro de Génesis capítulo 11, versos 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la sierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego.
y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundámoslos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Ahora brinco a capítulo 10, versos 8 al 10. Y Cos, quien es el nieto de Noé, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Y fue el comienzo de su reino Babel. De allí es donde viene Babilonia. Ahora, en el año 331 a.C., los persas gobernaban Babilonia. Y fue así hasta que fueron conquistados por Alejandro Magno. Y este continuó con algunas prácticas babilónicas, pero no reinó de la ciudad de Babilonia. Ahora, los europeos han utilizado la Torre de Babel como uno de sus símbolos. Es más, en esta gráfica, las palabras en inglés dicen muchas lenguas, una sola voz. Y como ven, tienen la Torre de Babel, las estrellas. Ahora, algunos dicen, bueno, pero eso es una imagen. Bueno, ahora presento esta fotografía. Este es el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Eso es en Francia y está cerca de Alemania. Es un edificio también que no está terminado. Ahora, ellos dicen que está incompleto porque querían más naciones dentro de la Unión Europea. Sin mucho análisis, uno se da cuenta que tiene mucha coincidencia con la Torre de Babel. Y estoy hablando desde el punto de vista simbólico. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué es la Babilonia del tiempo del fin? Durante la era de Sardis, por allá en 1936, la iglesia publicó un artículo donde hacía una pregunta sencilla. ¿Qué es la Babilonia moderna? La respuesta es el mundo religioso, el mundo político, el mundo empresarial, el mundo social. En otras palabras, el mundo moderno. Y eso tiene cierto punto de verdad, pero algo mucho más definido es lo que viene. Ahora me gustaría leer algo que se dijo durante el tiempo de la Iglesia de Dios Universal. Dios le ha dado al sistema de Satanás el nombre de Babilonia, que significa confusión. Y bueno, acabamos de leer eso en Génesis capítulo 11. Y en una transmisión en 1980, el difunto pastor general de la Iglesia de Dios Universal dijo, Babilonia son los próximos Estados Unidos de Europa. No solo es un sistema político ni no solo un sistema económico, también es un sistema militar. Y algo más que esa iglesia escribió es esto. Es decir, la profecía bíblica revela que la gran superpotencia militar y económica, Babilonia la Grande, dominará el mundo. La revelación se sitúa en el futuro. Describe una serie de acontecimientos que llevan a la humanidad a un punto de crisis sin precedente en la historia. Retomemos la historia del capítulo 17 en un punto en que los siglos de codicia, violencia y mala gestión finalmente afectaron a la raza humana. Vastas zonas de la tierra han sido devastadas por la guerra, el hambre y las enfermedades, mientras que la civilización está a punto de poner fin a un desastre. Los asuntos del mundo están dominados por un extraño poder. El Apocalipsis describe una situación como esta. Y vi una mujer, esto es en Apocalipsis 17, verso 3, sentada sobre una bestia de escarlata que estaba llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esto continúa con un montón de revelaciones de libros y símbolos. Las profecías dejan en claro que hay una serie de regímenes
de territorios controlados que alguna vez fueron gobernados por el antiguo Imperio Romano y sus herederos. El Imperio Romano cayó en 476, pero Roma mantuvo una influencia continua, particularmente en Europa Central. Allí gobernó durante la mayor parte del tiempo una sucesión de gobiernos basados en el modelo romano, pero Apocalipsis 17 habla de un poder mayor. Juan describe a esta mujer montada sobre una bestia, como citó una gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, con quienes los reyes de la tierra fornicaron y los habitantes de la tierra permanecen borrachos por su fornicación. Esta ramera tiene una influencia que se extiende mucho más allá de los confines del antiguo Imperio Romano. Y bueno, el Imperio Romano no incluyó toda Europa, pero creemos que casi toda Europa, si no es que es toda Europa, va a formar parte de la bestia. Y digo eso porque inclusive pienso que Rusia e inclusive naciones como Belarus, por un tiempo, ellos van a cooperar con esta bestia. Eso sí, no pienso que van a estar directamente bajo su gobierno. Pero hablando de Babilonia, quiero citar Apocalipsis 17, versos 5 y 18. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el verso 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y aquí personifican a Babilonia como una prostituta la cual seduce e influencia el destino del mundo. Y el resto del verso 17 describe un mundo de turbulencia y violencia dominado por esta mujer o esta bestia. Y bueno, ese no es un mundo que conocemos hoy en día. Y hoy en día tenemos nuestros problemas y nuestras crisis. Y muchos de los líderes mundiales generalmente son sensibles. Pero como ellos no saben cooperar entre ellos mismos, ellos no sabrán cómo solucionar los problemas. Y muchas cosas van a causar las crisis. Y esto causará que terminemos dominados por un sistema llamado Babilonia la Grande. Y continúo leyendo. Babilonia la Grande, como se escribe en Apocalipsis, será seductora. Aquellos que se conformen continuarán disfrutando de los frutos de la prosperidad. Los que rechazan a Babilonia y sus caminos serán desechados, abandonados a valerse por sí mismos y a la persecución, esclavitud e incluso muerte. Porque un sistema totalitario que es despiadado al aplastar a todos los que se le oponen. Sin embargo, aquellos que conocen la verdad no deben transigir, o sea, ellos no deben formar parte. Y continúo. Este es el desafío que enfrenta la última generación del pueblo de Dios. Y algunos comentaristas bíblicos han considerado la Babilonia de 1 de Pedro capítulo 5 verso 13 como referencia a la ciudad literal en el Éufrates. Pero los pasajes del Apocalipsis son un asunto totalmente diferente. Estos son proféticos en su contexto de los últimos tiempos. Es el poder por venir. Para los primeros cristianos, estos pasajes de Babilonia simbolizaban Roma, una ciudad sobre 7 colinas. Y hablando de los judíos alguna vez fueron llevados cautivos a Babilonia. Así que ese antiguo nombre pasó a representar cualquier poder hostil a la voluntad de la gente de Dios. Babilonia profética denota claramente el gobierno mundial, un imperio de los césares con sus falsos dioses, sus multitud de pecados, su persecución de los cristianos. Para los cristianos, el nombre de Roma se había convertido en sinónimo de corrupción moral y tiranía política, y seguramente se debe pensar en sentido figurativo en los pasajes proféticos sobre Babilonia. Ahora, hay una parte en Jeremías que habla que la Babilonia final es la hija de Babilonia. Ahora, en el cuarto siglo, cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo, ellos no querían que Roma fuera asociada con la personificación que opone a Dios. Pero aún así los cristianos que estaban fuera de esa alianza de iglesia y Estado consideraban que Roma era la Babilonia profética. Ahora, concerniente de que sea seductora, vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2. Comienzo en el verso 18.
Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y sí, personas van a hablar grandes palabras y van a ser seductoras con lo que van a ofrecer, incluyendo prosperidad. Así que debemos ser cuidadosos y tener en cuenta escrituras como 1 de Juan capítulo 2 verso 15 que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y bueno, el mundo pasará e inclusive Babilonia va a pasar y va a caer. Y Satanás quiere que nosotros seamos esclavos de corrupción y que amemos el mundo de Babilonia, el cual va a terminar. Ahora quiero leer 2 Corintios capítulo 4 versos 3 al 4 y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el Dios de esta era, continuó, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y recordemos que Satanás ha estado desde el jardín de Edén y ha influenciado a la humanidad y ha engañado a todo el mundo. Pero las cosas van a cambiar. Leamos de eso en Apocalipsis 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Recuerde que hablé del jardín de Edén, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esto sucede al tiempo que surge la última Babilonia, la cual va a ser destruida. Y poco tiempo después, el que retiene a Satanás, que probablemente es Miguel, el arcángel, y dejará de impedir que sucedan estas cosas. Y con esto en mente quiero hacer referencia a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y bueno, los protestantes tienen diferentes puntos de vista acerca de eso. Yo he hecho mi propia investigación y pienso que quien lo detiene es probablemente el arcángel Miguel. Y bueno, como ya no detendrá a Satanás, entonces Satanás no se va a limitar en lo que puede hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Brinco al verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, como Dios permitirá que se desplace la restricción, entonces Satanás usará varias señales y varios prodigios, los cuales podrían estar asociados con la bestia final y el falso profeta. Y como mencioné temprano, profecías grecorromanas hablan positivamente de un personaje que viene a hacer señales y prodigios en el tiempo del fin. Y bueno, hay que tener bien claro que a través de la historia hemos visto aspectos asociados con el satanismo de la Babilonia, pero el engaño va a ser mucho mayor. Y hoy en día vemos cómo Satanás está alistando la escena y motiva a movimientos políticos y religiosos para que se acomoden a su agenda y que estén opuestos a los caminos de Dios. Miremos la advertencia que Pablo da a través de 2 de Timoteo capítulo 3, empezando en el verso 1 hasta el verso 5. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ímpidos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y eso va a suceder, van a ser despreciadores de la palabra de Dios y algunos van a fingir que van a creer, inclusive otros ni siquiera lo van a hacer. Y quiero recordarles que después de que los 4 caballos de Apocalipsis comiencen a cabalgar, así como los 4 sellos de revelación hayan sido abiertos, entonces vendrá la persecución de los cristianos de Filadelfia, o sea, los cristianos más fieles. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el 5 sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y estas son personas que estaban instruyendo a muchos, y podemos leer de eso en Daniel capítulo 11. Y continúa en el verso 10, y clamaba con gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, hablando del rey del norte, él se va a levantar después de los dolores que Jesús habló en Mateo 24, versos 3 al 8. Y entonces comenzará la persecución de los cristianos que tienen el espíritu de Filadelfia. Después de que eso ha comenzado, vemos que el 5 sello es abierto y es cuando comienza la gran tribulación. Y entonces los cristianos que no son de Filadelfia van a estar sujetos a persecución. Y Dios va a permitir eso por un tiempo. Lo acabamos de leer en Revelación capítulo 6. Y en este caso en particular son 3 años y medio. Ahora, quiero afirmar que muchos de los masones o las personas que forman parte del Foro Económico Mundial o las Naciones Unidas o la Nación Europea o el Consejo Mundial de las Iglesias e incluso el Vaticano tienen muchas metas positivas, pero el problema es que dejan al Dios de la Biblia fuera de la ecuación o de los objetivos. Y muchos de los objetivos que estos tienen coinciden, y esto es lo que llevará al surgimiento de la última Babilonia de los tiempos. En la Biblia vemos que juicio de Dios viene contra Europa y otras partes en el mundo, pero una de las primeras entidades que cae es la Iglesia de Roma. Entonces quiero ir al capítulo 17 de Apocalipsis, y muchas personas e incluso personas dentro de las iglesias de Dios no entienden completamente este asunto. Voy a leer de Apocalipsis 17 versos 15 al 18 y dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y temprano vimos que Apocalipsis habla de 7 montes. Entonces, lo que va a pasar es que los partidarios de la bestia, probablemente incluyendo gente como los masones y personas del Foro Económico, se volverán contra la iglesia de Roma. Ahora bien, el falso profeta, que también es el anticristo final, no será destruido aquí. Ahora, sí es el final de la iglesia de Roma, pero no es el final de la bestia de 2 cuernos mencionadas en capítulo 13, versos 11 y 15 de Apocalipsis. Y por eso he llegado a la conclusión de que será un tipo de antipapa, uno que realmente no cree en las cosas de la iglesia. Por ejemplo, Benedicto XVI,
ese papa creía en la iglesia. El antipapa va a ser alguien que en sí no cree en la iglesia. Es más, hasta algunos católicos romanos han escrito que el anticristo final va a ser o podría ser un tipo de antipapa. Y recientemente inclusive un artículo que se titulaba Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Pero bueno, la pérdida de la Iglesia Católica Romana no es lo único que afligirá a Europa. Vayamos al capítulo 7 de Daniel y leamos los versos 25 y 26. Y hablará cosas contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esta es la persecución de los cristianos de Filadelfia antes de la gran tribulación. Y continúo. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados, está hablando de los cristianos, en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Entonces obtendrá su poder por 42 meses, que es lo mismo que 3 años y medio. Y este es el tiempo de persecución de los cristianos que no pertenecen a Filadelfia. Verso 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces será destruido después de esos 3 años y medio. Además, Europa va a ser afectada por varias trompetas. Vamos al capítulo 8 de Revelación. Empiezo en el verso 1. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Y sí, tus oraciones ascienden al cielo donde se encuentra Dios. Continúo en el verso 5. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y con una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo con una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y pienso que esta estrella mencionada acá probablemente es un cometa. Continúo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y aquí quiero mencionar que algunos de los asteroides tienen algún tipo de cianuro que hace que las cosas se vuelvan amargas. Verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que oscureciesen la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Ahora bien, la antigua Iglesia de Dios Universal enseñó que el capítulo 14 del libro de Apocalipsis era lo que ellos llamaban un capítulo insertado, lo que significa que no encaja completamente en una secuencia cronológica. Y leeré los versos 6 y 7 de ese capítulo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y concerniente a este tema, tenemos un libro titulado El Evangelio del Reino de Dios que tenemos traducido en más de 1000 idiomas. Ahora continúa el verso 7, diciendo a gran voz, temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y ahora regreso a Apocalipsis capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó a que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y en el capítulo 7 se mencionan los sellados en la frente. Verso 5. Y les fue dado, no que matasen, sino que atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo en batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y de aquí quiero leer de la página 321 del libro titulado Las tribus perdidas y profecías. El primer ay, que es la quinta trompeta, se describe en Apocalipsis 9 versos 1 al 11. Se trata de una fuerza liberada por demonios que causa tormento, quizás involucrando una plaga de gérmenes o guerra química, para aquellos que no tienen el sello de Dios. Apocalipsis 9 verso 4. Por lo tanto, aquellos de los 144,000 que fueron sellados en Apocalipsis 7:4 no son atormentados por esto. Este dolor parece involucrar al menos algunos de los reyes europeos del ejército del norte y es consistente con Daniel 11, verso 44. Pero las noticias del oriente y del norte perturbarán a él. Por eso saldrá con gran furor a destruir y aniquilar a muchos. Mirando a este versículo, ¿qué podría ser al norte y al este del poder de la bestia europea? Rusia, por ejemplo, que está tanto en Europa como en Asia. Daniel sugiere que él y algunos de sus aliados enfrentarán alguna de la furia del rey del norte como parte del primer ay. A pesar de algunas afirmaciones erróneas, Rusia en sí misma no es la profetizada rey del norte, pero es proféticamente señalado como el poder lejano norte. Y la referencia está a Ezequiel capítulo 38 versos 6 y 39 versos 1 y 2. Ahora regreso donde quedé, que era en el verso 13 del capítulo 9. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número.
Así vi en visión sus caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y bueno, es sorprendente que las personas, a pesar de todas las advertencias, no cambian. Y recuerden que antes de que todas esas cosas comiencen, el reino del Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo antes de que venga el fin, y eso es parte del fin. Y eso sucede antes de la gran tribulación, pero las personas no van a responder. Y lo peor de todo es que hay varias plagas que van a venir. Además, ellos tienen los mensajes de los tres ángeles. Y bueno, los dos testigos también estarán predicando. Pero la gente no responderá como debe hacerlo. Y bueno, algunos lo van a hacer, pero la gran mayoría no. Y es que no se arrepienten de las obras de sus manos, para no adorar a los demonios, ni ídolos de oro, o de plata, o de bronce, o de piedra, y van a seguir con esas cosas. Y también dice la escritura que no se van a arrepentir de sus asesinatos, de sus hechicerías y de su fornicación y de robos. Y nuevamente las hechicerías están involucradas con las señales y milagros mentirosos. Y ahora que leí acerca del ejército de 200 millones de hombres, en el tiempo de Jesucristo no era posible reunir toda esa gente. Pero en el siglo XXI sí es posible. Y pienso que esto va a incluir varias personas de China, de India, de Rusia y varios países asiáticos. Y el imperio europeo de la bestia babilónica no va a durar y va a temer lo que se le viene a ellos. Ahora, leamos lo que Joel 2, capítulos 2 a 9 habla de esto. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombras, como sobre los montes se extiende el alba. Y aquí comienza. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra, y esto es lo que no ha sido tocado por los otros ángeles, delante de él y detrás de él como desierto asolado. O sea que por donde ellos pasan, ellos destruyen. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llamas de fuego que consumen hojarascas, como pueblo fuerte disperso para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, y cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Y bueno, es que el ejército de 200 millones de hombres parece coincidir con Joel capítulo 2 verso 2, sino que aquí señaliza algunas de las acciones especializadas de estos ejércitos. Ahora, se profetiza que un pueblo llamado los Medos destruirán a Babilonia en el tiempo final. Y esto es según Isaías y Jeremías. Comencemos con Isaías en el capítulo 13, verso 1. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Ahora brinco al verso 17. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios.
Ahora voy a brincar a Jeremías capítulo 51, verso 11 y solamente voy a leer ese verso. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado el Eterno el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es del Eterno y venganza de su templo. Ahora, les recuerdo que en el Nuevo Testamento el templo de Dios son los cristianos. Ahora, el hecho de que hay varios reyes de los medios indican que es una confederación de varios poderes. Esto parece incluir Rusia, Bielorrusia, Crimea y Donbass, que es un territorio ucraniano por el cual están combatiendo en este momento. También algo de Ucrania, algo de Moldovia, quizás algo de Georgia, algo de Irán, etc. En la antigüedad, un señor llamado Dario conquistó la antigua Babilonia y los medios modernos harán lo mismo con la hija de Babilonia. Ahora quiero ir a Jeremías capítulo 50, versos 8 al 10. Y dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabrios que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se preparará contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saqueen se saciarán, dice el Eterno. Y bueno, aquellos que crean las escrituras en ese entonces ya debían haberse marchado de Babilonia. Y definitivamente el país del norte del que está hablando incluye Rusia. Ahora, otros pasajes bíblicos como Jeremías 51, versos 27 al 29, hablan desde los confines de la tierra, así que esto indica que otros países de Asia también participarán. Y ahora paso a Jeremías 6, voy a empezar a leer el verso 22. Así ha dicho el Eterno, he aquí viene un pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Y definitivamente Rusia califica aquí. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar y montará a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se desconyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está en parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada del enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de Sicilio y revuélcate en ceniza. Ponte el luto como por hijo único. Llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre vosotros el destruidor. Ahora, la hija de Sión incluye las naciones israelitas asociadas con el tiempo o la Babilonia del tiempo final. Y de aquí quiero brincar esa Jeremías 50, versos 41 al 47, que dice algo muy similar. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Una vez más, esto es definitivamente Rusia y otras naciones asiáticas. Arco y lanza manejarán, muy similar a lo que leímos. Serán crueles, una vez más, similar. Y no tendrán compasión, su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres de pelea, oh hija de Babilonia. Y aquí está hablando de la hija de Babilonia. Recuerde que la Babilonia antigua estaba en un plano, pero la Babilonia moderna, bueno, está entre 7 montañas. Y una vez más, esta profecía es contra la hija de Babilonia, que es lo que conocemos hoy en día. Verso 43. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Esto es muy similar a lo que leímos en Daniel, cuando dice que noticias del oriente lo preocuparán. Ahora, quiero comentar acerca de los extremos de la Tierra y que esto, bueno, puede incluir localizaciones como África del Sur e India.
Y son naciones que forman parte de la alianza de BRICS con Rusia y China. Es posible que algunas naciones en Sudamérica podrían estar incluidas, ya que estas calificarían como extremos de la Tierra. Y considere que hoy en día tanto Brasil y Rusia ya tienen acuerdos militares. Y es que cuando la hija de Babilonia empieza a caer, muchos la van a abandonar. Y yo pienso que Jeremías 50 forma parte del segundo ay, y eso fue igualmente enseñado por la Iglesia de Dios Universal. Y eso se encuentra en la lección 36 del curso por correspondencia de 1969. De acuerdo a la escritura, el segundo ay termina 3 días y medio después de que los dos testigos han sido asesinados. Puedes leer eso en Revelación capítulo 11 versos 7 al 14. Y el tercer ay sigue muy pronto. Y es cuando se toca la trompeta número 7. Y Jesucristo regresa en esa trompeta. Se puede leer eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y también en esta trompeta es cuando los cristianos son resucitados. Y lo puedes leer en 1 Corintios capítulo 15 versos 51 al 52. Y de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 18, este evento, bueno, es un evento muy bien esperado. Pero esto va a hacer que se enojen las naciones del mundo, y lo leemos en Revelación capítulo 11. Ahora, en su folleto, el libro de Apocalipsis finalmente revelado, escrito por Herbert W. Armstrong, el segundo ay, y con sus símbolos de caballos y jinetes, también se le conoce como un evento del Día del Eterno, de acuerdo a Joel capítulo 2, verso 4. Eso se refiere a un tremendo poder militar también hacia el norte, y vienen con un ejército de 200 millones. Así que, como Herbert W. Armstrong habla de Joel capítulo 2, pues voy a ir allá y a leer. El verso 6, que ya leí temprano: delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, y brinco al verso 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exaltará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Esto se debe a que el rey del ejército del norte se enfrentará a fuerzas del este, y creo que esas fuerzas serán dirigidas por Rusia. Ahora, la razón por la cual leí el verso 6 específicamente es por la frase que se dice se pondrán pálidos. Es básicamente la misma palabra que se utiliza en Jeremías 51:29 en la palabra afligirá. Y por eso pienso que todo esto está conectado. Ahora vamos a Revelación capítulo 18, donde vamos a leer de la caída geopolítica de Babilonia. Y por eso los cristianos debían irse de allí. Verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus abominaciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y aquí me parece correcto leer Apocalipsis capítulo 14, versos 8 al 10. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos
santos ángeles y del Cordero. Y aquí regreso a Apocalipsis 18, verso 5, a continuar leyendo acerca de la caída de Babilonia. Y bueno, leí esos versos en el capítulo 14 porque parece que son parte de la secuencia aquí. Y como mencioné antes, la Iglesia de Dios Universal enseñó que Revelación 14 es un capítulo que no está en la secuencia, así que hay que ver dónde van las cosas. Pero bueno, de regreso al capítulo 18, verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será derramado con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercadores de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Y recuerden que durante el tiempo de esta Babilonia europea, muchos van a prosperar y el mundo en general va a prosperar. Y parte de eso es porque la Babilonia europea pues habrá conquistado a los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y las naciones islámicas. Y tal vez es porque ellos pueden que decidan que no tienen que pagar más por petróleo y otras cosas que ellos sencillamente no más tienen que tomar. Bueno, continúa el verso 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda. Y bueno, quiero comentar de que la Biblia habla del oro y la plata y que va a llegar un tiempo en que la gente lo arroja en las calles. Y he especulado que eso tiene que ver con tal vez el hecho de que en ese entonces el oro va a retener algún tipo de radiación que se ha causado por batallas futuras. Y obviamente estamos hablando de nuevo tipo de armas. Y si esas cosas se convirtieran radiactivas, pues la gente no las querría tener más. Pero bueno, continúa en el verso 12. De escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Y esto es una referencia a esclavitud, y la esclavitud será legal hasta cierto punto. Y probablemente van a ser la gente que ha sido conquistada en los Estados Unidos y las naciones descendientes de los británicos. Verso 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Todas las cosas exquisitas y espléndidas te han fallado y nunca más las hallarás. Los mercaderos de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de tu tormento, llorarán y lamentarán, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y es que se va a ver muy bien, y va a ser seductora. 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y vieron el humo de su incendio. Dieron voces diciendo,
¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y para este entonces incluye hasta los dos testigos o los dos profetas. 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artificio de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y esto es una referencia a esas señales y prodigios mentirosos. Verso 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Y les recuerdo que va a haber persecución de los cristianos. Ahora que terminé de leer el capítulo, en el verso 2 la referencia a Babilonia es un poder vinculado con la ciudad de Roma, pero claramente no es solo Roma. El mensaje en este versículo vincula el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14 mencionado en el verso 8. Y por eso he puesto los dos versos para que fácilmente puedas comparar. Ahora, aquí leo de la página 326 del libro de Tribus y Profecías. Entonces las naciones que se reunieron en Armagedón para luchar contra las fuerzas de la bestia, a pesar de los problemas entre ellas, se unirán para luchar contra Jesús mismo. Eso también se describe en Zacarías 14 y Joel 3. El tercer ay libera las 7 últimas plagas, Apocalipsis 15, verso 1, con los cristianos victoriosos representados luego en el mar de vidrio. Y vamos a leer Apocalipsis 15, versos 1 y 2. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas posteras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Y también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y entonces los cristianos van a estar en este mar de vidrio al menos por un tiempo. Continúa en el verso 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Estos son los cristianos. No tiene que ser declarada por ningún comité, Dios sabe quién son ellos. Verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, oh glorifica tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y así vemos nuevamente que los santos resucitados de Dios están en algo llamado el mar de vidrio. Y esto es durante las 7 últimas plagas que caen sobre la tierra, que también incluye Europa. Continúa en el verso 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandiente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro,
llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora entramos en el capítulo 16, en el verso 1. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muertos, y murió todo ser que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepiente para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió en tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y como ven, las cosas en el planeta se ponen horribles. Y para ese entonces la gente ya debería haberse arrepentido y no lo hicieron, y inclusive en ese entonces todavía no lo harán. Pero Europa va a tener muchos más problemas. Vamos al verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Y es que a pesar de todas esas cosas malas que están sucediendo a la gente, los demonios van a ir y van a engañar a las personas y los van a convencer de que luchen contra Dios. Verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo diciendo: del trono de Dios, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Ahora, no voy a leer las referencias, pero hay profecías grecorromanas que insinúan que los relámpagos y truenos provienen del poder del anticristo y no del verdadero Dios. Continúa en el verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y lo irónico es que inclusive todas estas cosas están sucediendo, y las personas, en vez de arrepentirse, lo que siguen es que blasfeman contra Dios. ¿Y qué más sucede? Bueno, ahora brinco a Apocalipsis 19, empezando en el verso 11.
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y algunos tratan de decir que esta es una referencia al gran monarca, pero pues obviamente este está hablando de Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y si comparas esto con Juan capítulo 1, esta es una referencia directa a Jesucristo. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, aquí todavía está, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y bueno, los humanos peleando contra las fuerzas del cielo obviamente no pueden ganar. Y el verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Y bueno, algunas personas dicen que la bestia es eliminada en el capítulo 17, pero como se da de cuenta, eso es falso. Y no estoy hablando solamente de iglesias de cristianidad tradicional. Dentro de las iglesias de Dios, inclusive la iglesia de Dios viviente a la cual yo pertenecía, ellos enseñaron ese error y no sé si todavía lo han corregido. Pero de regreso al verso 20 y leo la última frase. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y bueno, como ven aquí, Jesucristo hace que la bestia sea destruida. Y esto también es enseñado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, que dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y es que el fin del poder europeo y de los reinos de este mundo también fue predicho en el Antiguo Testamento. Y de eso es que Daniel capítulo 2, comenzando en el verso 44, está hablando. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, que son los reinos de la bestia, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora leamos de la reorganización que Europa va a tener antes de que esas cosas sucedan. En Apocalipsis 17, versos 12 al 14 habla de esto. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
Y este verso está hablando de cuando ese dictador va a recibir ese poder. Y este mismo dictador es el que muchos llaman el gran monarca. Y note, peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y bueno, como vemos, Jesucristo va a triunfar. Y en Apocalipsis 19:6, la frase final dice, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y en Apocalipsis 11, verso 15, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y estas son las buenas nuevas, o en otras palabras, las buenas noticias. Y en la oración del Padre Nuestro, esto es lo que debemos pedir. Y es que son las buenas nuevas del reino de Dios. Y tenemos este libro en el que hablamos bien claramente de ese asunto. Este es el Evangelio de Dios. Y los cristianos van a reinar con Jesucristo. ¿A dónde van a reinar? Bueno, de Apocalipsis 5, verso 10 nos responde. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y este reino milenial restaurará la belleza de la tierra. Ahora, muchas personas van a decir, pero bueno, ¿qué pasa con todas esas personas que murieron y que fueron engañados? Y esto incluye, bueno, a todo el mundo en sí, ya que la gran mayoría no conocen a Dios. Bueno, ellos van a resucitar y tendrán una oportunidad real de salvación. Y tenemos un libro que habla de esto que se llama La Oferta Universal de Salvación y lo puedes descargar por gratis. Y si eres católico o grecorromano o protestante, te vas a sorprender que la iglesia primitiva enseñaba estas cosas, cosas que hoy en día nos enseñan en esas iglesias. Bueno, en resumen, las profecías del libro de Daniel y del Apocalipsis muestran que el futuro rey babilónico es una potencia en Europa y no en Rusia como algunas personas creen. Y Europa es la que frontea con el mar Mediterráneo. Y bueno, el hecho de que Europa tiene como uno de sus símbolos una mujer montada sobre una bestia y tienen un edificio de parlamento que está incompleto y que recuerda a la torre de Babilonia. Y la torre de Babel llevó en sí al nombre de Babilonia. Y la Biblia nos enseña que el poder diabólico europeo va a surgir económica y militarmente, y la gente va a prosperar con ello. También las escrituras son claras que este poder va a destruir a los Estados Unidos de América y a sus aliados los descendientes británicos. También demuestra que destruirá el poder del Oriente Medio y del norte de África. La Biblia es clara que va a enseñar o va a hacer señales y prodigios y la gente los van a ver y por lo tanto van a ser engañados y van a caer porque ellos van a pensar que eso viene de Dios. Y esto es consistente con profecías católicas que hablan de un papa que hará milagros. Y la gente no se va a dar de cuenta que esos milagros tienen orígenes demoníacos o satánicos. Y la gente va a apoyar a ese sistema porque los hará prosperar, pero al mismo tiempo le tendrá miedo porque va a ser un sistema totalitario que va a imponer la adoración a la bestia y va a imponer una marca. Las compras y ventas serán monitoreadas y tienen que ser aprobadas por este sistema. Y ese sistema a principio va a fingir un tipo de catolicismo romano, pero terminará volviéndose en contra de las 7 colinas donde está la cabeza de esa iglesia. Y más tarde Europa quedará sujeta a diversas plagas y desastres. Y la Babilonia europea caerá. Y es que va a ser conquistada por una fuerza liderada por Rusia. Eso no quiere decir que va a eliminar a todos los ejércitos de Europa. Y estos, junto con todos los ejércitos del mundo, se van a alinear para luchar al regreso en contra de Jesús, pero van a perder.
Jesús y sus verdaderos seguidores van a reinar en el reino milenario que Dios va a establecer. Y es que a pesar de todas esas cosas terribles que van a suceder en Europa y en el mundo, hay buenas noticias al final. Y si quieres saber más acerca de ese gobierno, puedes leer nuestro libro que es gratuito y se titula El Evangelio del Reino de Dios. Y si quieres saber más acerca del plan de Dios, bueno, tenemos un libro titulado El misterio del plan de Dios. Y allí vas a poder saber por qué Dios creó las cosas, o por qué Dios creó la humanidad, o te creó a ti. En el libro habla de eso. Y bueno, el punto es que Europa se va a levantar, pero va a caer. Y la buena noticia es que el reino de Dios va a venir y establecerse aquí en el planeta Tierra. Gracias por su tiempo. Este fue el Dr. Tío de la continuación de la Iglesia de Dios.